para informarle que una protesta ciudadana frente a la Corte de Constitucionalidad, rechazando la corrupción por los últimos fallos de la máxima Corte, mantiene vivo el rechazo ciudadano a la corrupción. La batucada y la alfombra contra la corrupción salieron de nuevo a las calles. Este día, frente a la Corte de Constitucionalidad, se escucharon las consignas repudiando la corrupción. Este grupo de ciudadanos, integrado por varios colectivos, rechazaron una de las últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de restringir el registro de los medicamentos genéricos. Estamos denunciando aquí un acto más de impunidad, un acto más de abuso de autoridad por el hecho de que quieren quitar las medicinas que son más accesibles para la población y quieren que la gente gaste más, sabiendo bien las precarias condiciones económicas en las que se encuentra la mayoría de los guatemaltecos. La gremial de fabricantes de productos farmacéuticos señaló la semana pasada que dicho fallo desaparecería del mercado al menos 400 medicamentos genéricos. Según el colectivo, la medida desfavorece a quienes se encuentran en condiciones de pobreza. Más de la mitad de habitantes de este país no hay acceso para tener esa posibilidad de ir paliando de alguna manera todas las enfermedades que realmente existen y que de alguna manera el darle la concesión también a otras personas en esos monopolios que nos han perjudicado por el desabastecimiento actual que hay en todos los hospitales. Otro fallo que reclaman a la máxima corte es donde amparan a 2 diputados electos en la pasada elección por el partido líder, a quienes el Tribunal Supremo Electoral no adjudicó las curules por carecer de idoneidad. Tenemos que venir a pedir con fuerza, tenemos que venir a exigir que se haga y que se falle a favor de los intereses de la población y no solo de intereses económicos de sectores poderosos. A 9 meses de la primera manifestación ciudadana masiva en la Plaza Central y a 3 días de concluir el año, este grupo de ciudadanos señalaron que la fiscalización en las entidades del Estado continuará. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Emilio Artiga. Y tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad que favorece a la farmacéutica J.I. Cohen, el Ministerio de Salud se apegará a la norma centroamericana para el registro de nuevos medicamentos en el país. La viceministra técnica Belia Oliva explicó en qué favorece la resolución de la Corte de Constitucionalidad a la farmacéutica J.I. Cohen S.A. Solo una frase donde dice, excepto en lo que respecta al 13.1.12, que es tratar básicamente cualquier medicamento multiorigen o no nuevo, es registrarlo como que fuera un nuevo medicamento, ¿verdad? Indicó que la economía de los guatemaltecos será afectada, por lo que el ministro de Salud, Mariano Rayo, afirmó que se apegarán a la norma centroamericana para el registro de nuevas medicinas en el país, mientras no exista una norma nacional vigente. En cuanto a la norma nacional, ya los técnicos ya le llevaron al despacho superior, o sea, el proyecto final de reglamento para el control sanitario y productos ajenos. Eso ya está en un despacho, ya le estamos dando la última lectura. En la nueva norma quedan exactamente igual que como estaban antes. Tienen que pasar por un examen físico-químico, más no tienen que pasar por un examen biológico. O sea, no tienen que hacerse estudios in vivo, que es lo caro a la hora de hacer un análisis. También se anunció que se trabaja en una nueva norma para el registro de las nuevas medicinas y puede ser presentado antes de dejar la cartera de salud. Otra de las acciones de J.I. Cohen fue la solicitud de la cancelación del registro de 3 medicamentos para su comercialización. Uno de ellos es para la diabetes, muy usado en Guatemala. El ministerio está solicitando la apelación para bloquear la perversidad de la empresa, indicó el funcionario. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez. En otra información, empresarios y empleados que se dedican al mantenimiento de carreteras en todo el país taparon las salidas del Ministerio de Finanzas para hacerse escuchar y pedir que se les pague la deuda que el Estado contrajo con ellos en este año. Unas 100 personas representantes de diferentes empresas que se dedican a darle mantenimiento a la red vial en diferentes puntos del país intentaron reunirse con el ministro de Finanzas para que se les pague la deuda que asciende a unos 1.500 millones de quetzales. Los inconformes taparon las salidas del ministerio y quemaron piñatas en señal de rechazo al ministro y otros funcionarios luego que no consiguieran reunirse con Dorval Carías. Hoy ya son más de 1.500 millones de deuda y en el año 2015 ya estamos superando los 450 millones. Es lamentable entonces que a pocos días de terminar el año sigamos con ese tipo de actitudes
Cuando calculamos que hemos podido captar en presupuesto, en lo respectivo al impuesto de la gasolina, más de 600 millones en el año, y no se vale la actitud que está tomando el gobierno actual, la falta de responsabilidad de los señores funcionarios, y esto es un mensaje para el señor presidente que va a asumir, para que sepa el problema que va a heredar y que realmente nosotros lo vamos a seguir tomando como una agenda de problema nacional. Según el representante del Colegio de Ingenieros, se harán las respectivas denuncias ante los entes correspondientes, y aunque la deuda es por varios cientos de millones de quetzales, Finanzas se comprometió a pagar de pronto 150 millones, pero el pago no se ha hecho efectivo. La semana pasada el señor ministro se había comprometido a un pago mínimo de 150 millones de quetzales. Esto no resuelve la totalidad del problema, pero al menos ayudaba un poco y no nos volvió a cumplir. Es una irresponsabilidad total del señor ministro de Finanzas, pues en la mesa de diálogo se comprometió y en este momento ni siquiera nos quiere recibir. Al mismo lugar se presentó un pequeño grupo de extrabajadores del MIDES bajo el renglón 121 exigiendo que se les pague a unos 250 exempleados la suma de 3.500 quetzales a cada uno que se les debe desde hace 4 meses y que tanto el Ministerio de Finanzas como el de Desarrollo han desconocido. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Héctor Chutuc. Y el Sindicato de Artistas de Guatemala recibe un bono único de 280 quetzales, con un total que asciende a 1.9 millones de quetzales que el Estado debe ceder. 693 artistas serán beneficiados de un bono único de 2.800 quetzales y consideran que es un logro tras una lucha que se inició desde el 2010 y que pasó por una serie de requerimientos para lograr la legalidad de su organización. Gracias a esa lucha es que llegamos el 2014 a tribunales donde en el juzgado sexto se inicia nuevamente un proceso de negociación cuando ya se había negociado. En el 2015, el 20 de marzo, se tiene ya un laudo arbitral. Este proceso lo pasaron con 3 ministros. El 15 de octubre, la Corte de Constitucionalidad hace un fallo favorable hacia el Sindicato de Artistas del Estado de Guatemala. Hoy se dio la firma del pacto colectivo en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional y los beneficiados aseguran que este pacto no está contra la ley y fue firmado por la ministra Ana María Rodas. Voy a tener el enorme gusto de firmar un pacto colectivo, pero Guatemala es lo que es por su cultura. La firma del pacto se dio en el año de austeridad del gobierno ante la crisis política y económica del 2015, así como la orden del presidente Alejandro Maldonado de no realizar más firmas de pactos colectivos con sindicatos de trabajadores del Estado. Los artistas esperan que el Ministerio de Finanzas les haga efectivo el pago en enero próximo. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez. Y detenemos por un momento la información para hacer un corte comercial. Al volver, detalles de la audiencia de primera declaración de Gustavo Alejos en la Torre de Tribunales.